tengo en estos momentos el privilegio de presentar ante ustedes a su eminencia, reverendísimo Oscar Cardenal Rodríguez Maradiaga, cardenal hondureño de la Iglesia Católica y arzobispo de Tegucigalpa. Fue elegido por el Papa Francisco para coordinar el grupo de cardenales creado en el año 2013 para asesorarlo en el gobierno de la Iglesia. Se le ordenó sacerdote en el 1970 tras completar sus estudios de teología. Tiene además estudios de magisterio y música. Estudió psicología y clínica y psicoterapia en Innsbruck y posee un doctorado en teología de la Universidad Pontificia Salesiana. Consagrado obispo en diciembre de 1979, este hondureño que es mi envidia porque habla inglés, francés, italiano, alemán y portugués, fue ordenado cardenal por San Juan Pablo II en el 2001. Envidia de la buena, debo decir, ¿verdad? Se ha destacado durante sus años en la diócesis de Santa Rosa por su denuncia constante de las injusticias y diferencias sociales en las comunidades latinoamericanas. Su compromiso por el desarrollo social en las comunidades lo llevó a escribir el libro Doctrina Social de la Iglesia y Economía para el Desarrollo del año 1992 y Justicia, Pobreza y Caridad para el año 2009. Por su incansable actividad apostólica y su inquebrantable compromiso social, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico lo reconoció en el 2018 con el doctorado honoris causa. Me acerqué hace unos minutos a la eminencia, al reverendísimo cardenal Rodríguez Maradiaga y le dije, ¿quiere algo que yo pudiera destacar cuando haga su presentación? Y esta fue su expresión. Me dijo, destaque que soy salesiano, que soy educador por vocación y obispo por obediencia. Así que con ustedes, el cardenal Rodríguez Maradiaga en su conferencia, El Sínodo sobre la Sinodalidad, Comunión, Participación y Misión. Muchas gracias. Como dijo el doctor Serrano en su magnífica exposición, venir a la Universidad Católica de Puerto Rico es venir a casa. Así me siento y agradezco mucho la invitación. El sínodo, dentro de esta conferencia de católicos en la vida pública. Claro que sí, si eso es el sínodo, es llamarnos para que la iglesia entienda que estamos no para estar encerrados, sino una iglesia en salida, como nos dijo el Papa Francisco. Y organizar la esperanza para la comunión y la participación también es genial. Les agradezco. ¿Por qué? Porque desde hace 45 años, la Conferencia de Puebla toma como el tema para aplicar la exhortación postsinodal, comunión y participación. Desde Puebla. Y valdría la pena los que tal vez ya la tienen muy empolvadita por allá en los anaqueles, vuélvanla a leer y van a encontrar una actualidad increíble. Por algo el Papa Francisco escogió esa temática para el sínodo. O sea, no estamos fuera de puesto, estamos dentro de este camino, esta experiencia sinodal, muy importante. Y me encanta encontrar a mis hermanos obispos de Puerto Rico, porque también con nuestro patriarca, así le llamamos a Monseñor, no solo por su barba tan venerable, sino
por toda la animación eclesial. También hemos estado ahí juntos en el sínodo. Desde el año 2015, cuando al conmemorar los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco pronunció un importante discurso retomando y el espíritu de Vaticano II y del magisterio, nos dijo esto: el mundo en que vivimos y en que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. No es entonces un tema más, es el tema. Y entonces vamos a ver rápidamente el camino recorrido. La reflexión del Concilio Vaticano II sobre la colegialidad de los obispos puede considerarse como un punto de partida. En el diálogo conciliar fue madurando la idea de asociar a algunos obispos al ministerio universal del Romano Pontífice, a manera de un organismo que expresara la solicitud de los obispos por las necesidades del pueblo de Dios. Fue así que San Pablo VI, el 15 de septiembre de 1965, publicó el motu proprio Apostolica Solicitudo, por el cual instituyó el Sínodo de los Obispos, y en 1967 un específico Ordo Synodi. Benedicto XVI publicó después un nuevo Ordo Synodi el 29 de septiembre del 2006. El Papa Francisco, ese 15 de septiembre del 2018, publica la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, con una parte más doctrinal sobre el sínodo de los obispos y otra parte que recoge la normativa para la realización de las asambleas del sínodo. Es importante leer este documento para comprender el sentido eclesial que el Papa Francisco le da al sínodo de los obispos y las consecuencias que deduce en la manera de celebrarlo. Recogiendo y desarrollando la eclesiología del Vaticano II, quiere que los sínodos de los obispos sean un ejercicio de colegialidad al servicio del santo pueblo fiel de Dios y la escucha de ese pueblo. Este sínodo de obispos, fíjense, del 2021 al 2024, primera novedad, porque todos tenían un año, más o menos. Es una concreta realización de esas orientaciones que él nos dio en Episcopalis Communio. Como muy bien lo sabemos, el sínodo tiene como contenido temático por una iglesia sinodal, comunión y participación y misión. Y tal como está propuesto, ya es un ejercicio de sinodalidad, ya en el tema. La preparación directa comenzó ofreciendo en los 4 primeros números una brevísima síntesis de lo que es el camino sinodal. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Esa es la razón del tema. La sinodalidad nos repite a la esencia misma de la iglesia, orientada a la evangelización.
desde la unidad en la pluralidad, está llamada a ponerse en camino. No hay tiempo para una iglesia sentada, aburrida, pasiva, para nada. Es iglesia en camino. El sínodo de los obispos es el punto de convergencia del dinamismo de la escucha recíproca en el Espíritu Santo, llevado a todos los ámbitos de la vida de la iglesia. Y nos vamos a detener después en este que es un tema central, la escucha. Desde una teología de la iglesia local, el proceso sinodal pleno existirá si se implican en él las iglesias particulares, las diócesis. Y yo me estoy preocupando un poco, porque a pesar de mis 81 años todavía me pusieron como padre sinodal. Y estoy viendo una pasividad en muchas iglesias particulares. Tengo que decirlo, espero que Puerto Rico no sea así, porque se nos dijo claramente al clausurar la primera sesión: no perdamos los 11 meses que nos faltan para la otra, porque ya pasó noviembre, diciembre y enero, estamos casi ya a la mitad de febrero, y en algunas diócesis pasividad y sueño. Entonces eso no se vale, porque la próxima sesión no es simplemente, bueno, nos reunimos un mes antes a ver qué pasó. No, tiene que haber vida en la diócesis y en las parroquias, sobre todo en estos meses. De lo contrario vamos a ir a mentir a la otra sesión. Y lo que tenemos que llevar es ese documento de síntesis que salió en octubre, cuando terminamos. Eso tiene que venir a la base, y de la base dar una retroactividad para la sesión siguiente. Por eso entonces apremia, y me encanta que hayan escogido esa temática. Camino sinodal significa entonces discernimiento y búsqueda de la voluntad de Dios, no solo a título personal, sino como comunidad cristiana, conforme a aquella bella sugerencia de San Juan Crisóstomo. La iglesia tiene un nombre, el nombre es sínodo. No podemos ignorar y olvidar que el Papa Francisco proviene de un camino de aplicación del Concilio Vaticano II con sabor latinoamericano. La segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del CELAM, celebrada en 1968 en Medellín, y las siguientes en Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992, Aparecida, 2007. Como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Bergoglio participó en la Conferencia de Aparecida y fue elegido presidente de la comisión de redacción del documento final, del cual este servidor fue miembro. O sea, desde Medellín y Aparecida, la opción preferencial por los pobres ha sido constante. Para la teología misionera de Aparecida, la evangelización es la comunicación de la vida plena en Cristo. O sea, el sínodo sobre la sinodalidad tiene antecedentes latinoamericanos. Claro que sí. Además,
el CELAM celebró la primera asamblea eclesial, que fue un proceso pionero e innovador en la iglesia. La primera asamblea eclesial promovida por el Santo Padre Francisco, cuyo encuentro presencial y virtual se realizó en noviembre del 2021, permitió poner en evidencia las prioridades de la agenda pendiente, vigente desde el acontecimiento de Aparecida y que se ha enriquecido con los procesos posteriores. Asimismo, mediante la escucha y el discernimiento, esboza propuestas para encaminarse hasta acciones evangelizadoras creativas en sinodalidad a todo nivel. Y pensemos, ustedes me dicen, ¿y de dónde se sacaron eso? Bueno, en la asamblea del CELAM del 2019, en que tocó elegir la nueva directiva que concluyó recientemente, porque dura 4 años, ahí se hizo una petición. Hay que pedirle al Papa otra conferencia general del episcopado latinoamericano, porque ya habían pasado, ¿cuántos años después de Aparecida? 12 años. Bueno, se hizo la petición y el Papa dijo, no estamos maduros para una séptima o sexta conferencia general del episcopado latinoamericano, porque Aparecida tiene muchas asignaturas pendientes todavía. Y entonces dijo, imagínense algo distinto, y nos imaginamos la asamblea eclesial, que fue precisamente una participación única. Tenemos los datos por las computadoras. 70,000 personas participaron. Jamás ha habido en la vida de la iglesia una participación tan grande. Y participación activa, no de números, Entonces, esa asamblea eclesial no fue cualquier cosa. Abrió a la nueva frontera misionera digital que promovió la participación de los fieles en todos los niveles. Propuso la asamblea eclesial 41 desafíos y más de 200 propuestas pastorales que fueron recogidas en un documento hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Está en internet. Pero nunca puede faltar la mala hierba en el cultivo de la viña del Señor. Y entonces han surgido algunas malas hierbas contra la sinodalidad. Veamos ahora brevemente algunas de esas fuerzas negativas que atentan contra la unidad del pueblo de Dios y el espíritu de la sinodalidad. Al final del mes de septiembre pasado, unos cardenales eméritos enviaron una carta al Papa expresando sus dudas, dubia, ¿verdad? Entre las cuales estaba una sobre la afirmación según la cual la sinodalidad no es una dimensión constitutiva de la iglesia, de modo que la iglesia sería sinodal por naturaleza. Ay, Señor, qué ignorancia de la historia. Si los primeros concilios son sínodos. Desde los primeros, desde la primera historia de la iglesia. Bueno, el Santo Padre le respondió. Yo creo que ustedes conocen las respuestas a esas famosas dubias, ¿verdad? El Santo Padre le respondió con mucha caridad.
Si bien ustedes reconocen que la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercitada, sea por el Papa, debido a su oficio, sea por el Colegio de los Obispos, junto con su cabeza, el Romano Pontífice, Lumen Gentium 22, sin embargo, con estos dubia, ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente, de colaborar. Y así están reclamando alguna forma de sinodalidad en el ejercicio de mi ministerio. Le respondió, ¿verdad? Porque pobrecitos, es que cuando a veces los años pasan y esto se va llenando de pereza, entonces mejor no hay que escribir. Y mucho menos firmar lo que llaman dubia. Mucho menos porque quedan en ridículo. Perdón, ¿verdad? Lo digo in camera caritatis, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Otra mala hierba, otra fuerza, sería el gnosticismo, tan viejo como la historia de la Iglesia, pero que sigue latente en muchas partes. En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, el Papa nos pone en guardia y dice, el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Esto puede ocurrir dentro de algunas comunidades de la Iglesia. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Un sentimiento de separación, de superioridad, genera una insuperable distancia entre nosotros que poseemos una verdad superior y los otros incapaces de acceder a este grado de iluminación. En cambio, el Señor Jesús bendice a los considerados marginados de su tiempo. La sinodalidad, cuando es auténtica, elimina las distancias y produce comunión, no la dificulta. Muy importante que lo tengamos en cuenta por el tema que tenemos. Produce comunión, no la dificulta. Hay otra de las malas hierbas, sí. Otro problema. Sería una especie de endurecimiento farisaico antisinodal. Los fariseos en tiempos del Señor Jesús rechazaban a todo aquel que no fuera fiel a la ley y a las tradiciones para formar comunidades cerradas que se llamaban a sí mismas el resto fiel de Israel. De hecho, su nombre significa los separados, es decir, los santos, la verdadera comunidad de Israel, un estilo cerrado. Pero ellos se creían los santos. Piensen que San Saulo de Tarso, quiso ser fariseo porque quería ser santo. Por eso. Ahora bien, un estilo cerrado endurece a las personas. No se puede caminar sinodalmente con esclerosis farisaica. Y en algunos lugares hemos visto una fobia al sínodo. Perdón que lo diga, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Fobia al sínodo. También en tiempos del Señor Jesús había una secta de los esenios que rechazaban a todo aquel que no pertenecía a su grupo. Consideraban corrupta la casta de los sacerdotes del templo. Había que odiar a los que no pertenecían a ellos,
como hijos de la oscuridad. El amor y el respeto estaban reservados única y exclusivamente a los miembros de su grupo, los hijos de la luz. Cualquiera que pensaba diferente era inmediatamente rechazado y considerado indeseable. Incluso en la reunión del pasado mes de octubre, un padre sinodal dijo a un periódico de su país: esto no es un sínodo, es un experimento. ¿Qué les parece? Ignoraba que ya San Pablo VI en Apostólica Solicitudo ya dijo que el sínodo, como toda institución humana, con el paso del tiempo puede perfeccionarse aún más. Ellos querían que el sínodo siguiera siendo lo que ha sido y lo que fue. Ya no será lo que fue. Ya no. Precisamente ya Pablo VI lo preveía. Por eso en la actualidad del tema del documento de trabajo para la etapa continental, ensancha el espacio de tu tienda. Isaías 54:2. Yo les diría a estos hermanos, por favor, ensanchen el espacio de su mente, porque están anquilosados. Incluso, lo digo con dolor, yo leí uno de los textos de uno de estos que dicen que fueron 5 firmantes de los Dubias, solo firmaron 2. Los otros, yo vi el texto, estaban sin firma, con el nombre de ellos, sí, pero sin firma. Ay, ensanchen el espacio de su mente, queridos hermanos. Bueno, ahora vámosle a este sínodo. Es una modalidad diferente, es una modalidad inédita. La asamblea ha recorrido 3 fases. Entre octubre del 2021 y octubre del 2023, la primera fue diocesana, la segunda continental, la tercera está siendo universal. Esta metodología ha producido la redacción de 2 instrumentum laboris diferentes para involucrar a todo el pueblo de Dios en este proceso sinodal, cuyas claves son participación, escucha y discernimiento. Muy importante. Tanto las etapas diocesanas como las continentales ha sido un éxito de participación. De las 114 conferencias episcopales en el mundo, 112 respondieron. ¿Qué les parece? Esto es inédito. Yo he participado en 11 sínodos, en 11. Y en Secretaría de Sínodos 7 años. Y las respuestas de las conferencias episcopales al famoso lineamenta a veces no llegaban ni a la mitad de las conferencias. Esta es inédita, 112 de las 114. El laicado también ha hecho oír sus voces abundantes. No cabe duda que la tienda se ha ensanchado y eso es muy importante. Ahora, ¿hubo cambios en la metodología? Claro que sí. Sin duda alguna es una de las novedades que se han experimentado en el camino recorrido. Tradicionalmente, con las respuestas al sondeo llamado lineamenta, se elaboraba por parte de la Secretaría un instrumentum laboris que servía para que los padres sinodales prepararan su participación en la asamblea. Entre 8 y 10 minutos en la sala del sínodo.
Posteriormente se organizaban los llamados círculos menores que producían propuestas entre 40 y 75 que se votaban al final de la asamblea y se entregaban al Papa, quien a través de el secretariado elegido en dicha asamblea continuaba trabajando más o menos durante un año, después del cual el Santo Padre nos entregaba una exhortación post-sinodal. Eso era la antigua metodología. Desde el año 2021 se ha desarrollado una constante interacción entre el Dicasterio Vaticano y las diócesis, lo que motivó mucho interés y gran participación del laicado. El entusiasmo que despertó el proceso en América Latina y el Caribe tuvo como momento central de discernimiento los 4 encuentros regionales realizados en San Salvador, Santo Domingo, Quito y Brasilia en febrero y marzo del año 2023. Sobre un total de 400 participantes, se estableció un número representativo de cada país, proporcional al total de la población. No me detengo porque veo que el reloj va avanzando y no quiero atentar contra la organización del Congreso. Finalmente, el CELAM invitó a representantes de sectores de periferia que tampoco habían sido convocados. Entonces, eso fue genial y ahora ya está programado en finales de agosto otro encuentro ahora de los padres sinodales, precedido por una reflexión teológica sobre la teología de la sinodalidad. La 16ª Asamblea comenzó también bellísima, con una vigilia de oración, con representantes de 20 líderes de confesiones cristianas religiosas diferentes en la plaza de San Pedro. Y esa misma noche, un triduo de ejercicios espirituales para los padres y madres sinodales, predicados por un sacerdote y una religiosa en una casa de ejercicios en las afueras de Roma y en silencio. Primera vez en 58 años que se hacía con los padres y madres sinodales este tipo de preparación inmediata. Y saben uno de los frutos, perdón, como lo voy a decir, todas las fieras llegaron mansitas al sínodo. ¿Por qué? Porque 3 días escuchando al Espíritu Santo amansan cualquier agresividad. Bueno, y entonces, el día 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, comenzó la 16ª Asamblea del Sínodo sobre la sinodalidad. Esta vez por el número de participantes, por su distribución en 33 mesas redondas de trabajo de 12 personas, número que evoca al de los apóstoles y las tribus de Israel. Esta vez el sínodo se celebró ya en el aula San Pablo VI. Hay muchos más participantes en este sínodo que en ocasiones anteriores. Los asistentes incluyen 364, con derecho a votar, párrafos y textos, de los que 54 son mujeres, incluyendo laicas y religiosas. Es la primera vez que en un sínodo hay mujeres con derecho a votar documentos.
En la presidencia del sínodo hay también 2 mujeres religiosas, Dolores Palencia, mexicana, de la Congregación de las Hermanas de San José de León, y Momoko Nishimura, japonesa, de los servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Básicamente, trabajamos sobre 15 preguntas. No tengo tiempo, ¿verdad? Son muchas. Entonces se las dejo para que las lean. Pero me prometen leerlas porque si no, no van a entender. Bien. Otro de los puntos claves, la comunicación y participación fue excelente, usando las tecnologías actuales. En cada mesa redonda había pantallas y cada uno tenía su iPad. Claro, no era suya y tuvimos que entregarla. Pero mientras tanto, estábamos comunicados inmediatamente. Otra cosa genial, genial. Además, cada semana se cambiaba la distribución de los integrantes de cada mesa, con lo cual era mucho mayor la variedad de los participantes. En los sínodos anteriores, los círculos menores eran fijos, todo el sínodo. Ahora, cada semana, nuevos interlocutores. De modo que yo, en lugar de hablar con 12, hablé con 48. Lo cual, una riqueza muy grande. Y además, otra cosa linda, la conversación espiritual. ¿Qué es esa onda? Conversación espiritual seguida de periodo de oración en silencio. Enriqueció mucho más los aportes de cada mesa. ¿Cómo es eso? Miren, teníamos claro las respuestas al Instrumentum Laboris y la organización del sínodo nos decía, estas mesas van a trabajar sobre este tema. Los 12 participantes, cada uno tenía derecho a hablar 4 minutos. Y ahí decía lo que pensaba sobre esa temática. Pero después venía un periodo de silencio, en el cual orábamos sobre lo que habíamos escuchado. Y después venía una segunda ronda, en la cual cada participante ya ponía en común lo que el Espíritu le había dicho. De modo que lo que salía ahí no era fruto de las meninges, sino que era fruto del Espíritu Santo. Y fue una riqueza grandísima. Luego se hacía el resumen y se mandaba a la comisión de los teólogos, que enriquecieron mucho los aportes de cada mesa. Y el apoyo de reflexión, el equipo de reflexión teológica produjo abundantes frutos y con intervenciones personales que también hubo en el aula, se fue concluyendo en lo que se conoce ahora como informe de síntesis, que fue aprobado al final de los trabajos, lo que constituye el punto de referencia para el camino del pueblo de Dios en este tiempo. Como nos ha dicho el Santo Padre al aprobar estas líneas de trabajo, el sínodo trata sobre la sinodalidad y no de un tema u otro. Lo importante es cómo se hace la reflexión, es decir, manera sinodal. Ajá. ¿Quiénes fueron los que salieron mal en el sínodo? Aquellos que esperaban que el sínodo iba a tratar, ya se va a abolir el celibato de los sacerdotes, ya se van a ordenar las mujeres como sacerdotes o las mujeres como diáconos. Si eso no salió, eso no salió. Ahí un punto sumamente positivo es que las personas que más están
pensando en el sacerdocio o en el diaconado femenino son de Europa, de Estados Unidos y Canadá. América Latina tiene otra temática. Asia tiene otra temática. África tiene otra temática. Oceanía tiene otra temática. Y entonces se dan cuenta, hombre, esto como que es un tema que tenemos aquí como un clavo nosotros. Claro que no se va a eludir, sale en el documento de síntesis, pero no es, el sínodo no es para eso. Y muchos de estas dubias tenían, van a cambiar la doctrina de la iglesia, el depositum fidei no se puede modificar. No, Señor, ustedes ni saben lo que es el sínodo, ni han leído lo que es el sínodo. Por eso es tan importante esto, tan importante, porque, y voy a hacer un paréntesis, así como las reacciones que ha habido para el documento de las bendiciones, es que no han leído el documento. Fíjense que la gran mayoría solo leyeron del número 19 al 21, 31. Creo. No lo han leído el documento, no los leen. Yo le hice el comentario al Santo Padre, mira, me dice, para muchos los documentos pontificios son como el pergamino de las bendiciones. Lo mandan a enmarcar y lo ponen en la pared, pero no los leen. Tenemos que leer, tenemos que leer. Entonces, el informe final, ese documento de síntesis, es una herramienta, es una herramienta. Ay, es que en este documento no salió el tema que yo puse, tata. Si es que es una herramienta al servicio del discernimiento que debe continuar. No estamos de vacaciones, padres sinodales, pueblo santo de Dios, no estamos de vacaciones sinodales. Debemos estar reflexionando sobre estos 20 temas y tenemos que hacer aportes. Muy interesante, ya veo que el reloj es mi enemigo. Fíjense que el texto está estructurado en 3 partes. La primera dibuja el rostro de la iglesia sinodal, presentando los principios teológicos que iluminan y fundamentan la sinodalidad. El estilo aparece como un modo de actuar, con un modo de operar en la fe que brota de la contemplación de la Trinidad y valora la unidad y la variedad como riqueza eclesial. La segunda parte, titulada Todos discípulos, todos misioneros, trata de todos los implicados en la vida y misión de la iglesia y de sus relaciones. En esta parte, la sinodalidad se presenta principalmente como un camino conjunto del pueblo de Dios y como un diálogo fecundo de carismas y ministerios al servicio de la venida del reino. Y la tercera parte lleva por título Tejer lazos, generar comunidad. Aquí la sinodalidad aparece principalmente como un conjunto de procesos, como una red de organismos que permitan el intercambio entre las iglesias y el diálogo con el mundo. Bueno, entonces los trabajos de esta primera sesión formularon convergencias. En lo que estábamos convergentes, las mesas, pero no divergencia. ¿Por qué? Porque no fuimos a pelear. En lugar de haberle puesto divergencias, le pusieron puntos, cuestiones a
profundizar. Muy interesante. Había muchos que no estaban de acuerdo con las convergencias, pero no eran divergencias, eran puntos que había que profundizar, y hay que profundizarlos en estos meses que faltan. Hay que profundizarlos, y por favor ustedes también en la universidad métanle candela, porque hay que profundizar para que no se conviertan simplemente en pleitos, en divergencias, no, sino que podamos llegar a propuestas concretas. Y también en este documento se formularon propuestas. Me encantó la conferencia del doctor Serrano cuando nos habla de que la soledad es uno de los problemas del mundo hoy. Y también salió en el sínodo. Y salió bien concreto referente a los sacerdotes, que es un tema que hay que profundizar. Porque no se puede seguir así. El sacerdote no es un pobre condenado allá a estar a saber dónde perdido. El sínodo de la Amazonía fue muy claro a este respecto. Muy claro a este respecto. Y si no se pudo, algo que se va a llegar, fue porque el Papa dijo, yo soy centro de unidad y no puedo ser centro de división. De modo que hay cosas que tienen que madurar, Pues bien, entonces ese tema de la soledad es un tema que hay que tratarlo y hay que tomar propuestas concretas. No digamos lo de la desconfianza. Vivimos en un mundo de desconfianza. Pensemos simplemente en los contratos que hacían nuestros abuelos o nuestros padres. Los hacían de palabra, porque había palabra y había honor. Palabra de honor. Hoy día le tienen que hacer firmar a uno un montón de papeles y todavía leer la letrita menuda, porque ahí está la trampa. Y se nos ha enseñado a desconfiar. Y el ser humano necesita la confianza. Muy importante. Entonces, lógicamente, en cada una de las tres partes de la síntesis, cada capítulo recoge las convergencias, las cuestiones que deben abordarse y las propuestas sugeridas del diálogo. Las convergencias identifican los puntos fijos a los que puede mirar la reflexión. Son como un mapa que nos permite orientarnos en el camino y no perdernos. Las cuestiones a tratar recogen los puntos sobre los que hemos reconocido que es necesario continuar el estudio teológico, pastoral y canónico. Son como encrucijadas en las que hay que detenerse para comprender mejor la dirección a tomar. Y las propuestas, en cambio, indican posibles caminos a seguir. Algunas se sugieren, otras se recomiendan, otras se piden con más fuerza y determinación. Son temas de mucha importancia, algunos de los cuales deben ser tratados a nivel de toda la Iglesia y en colaboración con los dicasterios de la Curia Vaticana, como por ejemplo el estudio preliminar para la actualización del Código de Derecho Canónico. Ya quedó obsoleto en muchas cosas. Solo pensemos, queridos hermanos obispos, todos los cánones que el Papa ha modificado ya en sus documentos. Son muchos. De modo que ahora, si ustedes quieren consultar el código, tengo que ver si este canon todavía está o ya fue modificado. Ya se está trabajando. Y es uno de los puntos del Consejo de los Cardenales. Se está trabajando en eso. Pensemos el código de cánones de las iglesias orientales también.
la ratio fundamental y sobre la formación de los ministros ordenados, el documento Mutue Relaciones con los religiosos, la profundización de la investigación teológica y pastoral sobre el diaconado y el acceso de las mujeres al diaconado. Es un estudio que se ha hecho ya en 2 comisiones. Más concretamente, como fruto de los trabajos de la Asamblea, se presentará al Santo Padre una lista de temas sobre los que él indique. Se van a convocar a grupos de expertos de todos los continentes. Bueno, ¿cuál ha sido el último rasgarse de las vestiduras de los fariseos? ¿Saben cuál? Que en el último consejo de los cardenales, el Papa llamó a una religiosa teóloga que hablara sobre el tema de la mujer, a una teóloga laica sobre lo mismo y a una obispa anglicana. ¡Ah! Escándalo ya no van a ser dubia y no a saber qué. No, esto es saber escuchar. ¿Por qué? Porque no podemos estar en una burbuja, ¿verdad? Ahí completamente inertes. Y yo tengo mucho que decir, pero ya no. Brotan unas preguntas entonces. ¿Cómo potenciar la corresponsabilidad diferenciada en la misión de todos los miembros del pueblo de Dios? ¿Qué modo de relación, estructuras, procesos de discernimiento y decisión respecto a la misión permiten reconocerla, configurarla, promoverla? ¿Qué ministerios y órganos de participación pueden renovarse o introducirse para expresar mejor esta corresponsabilidad? Por ejemplo, están mandados los consejos pastorales. Todavía hay párrocos que no tienen consejo pastoral. Están mandados los consejos económicos. Entra en este bolsillo la plata y sale del otro bolsillo y punto. Eso ya no es posible, ya no es posible. Y hay que ponerle remedio. En el plano de las relaciones entre iglesias, entre agrupaciones de iglesias a distintos niveles, ¿cómo pueden articularse creativamente estas relaciones para encontrar un equilibrio dinámico entre la dimensión de la iglesia en su conjunto y sus raíces locales? Lo que sí, esta fase del sínodo puso en marcha un gran dinamismo de escucha y de diálogo con todos, que está produciendo muy buenos frutos. El documento de síntesis concluye con estas palabras: para proseguir el camino, no para buscar una plaza de estacionamiento y quedarnos ahí parqueados. No, la palabra de Dios es anterior a toda palabra de la iglesia. Las palabras de los discípulos, incluso las de un sínodo, son solo un eco de lo que Él mismo quiere decirnos. Esta pregunta del Señor: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Con qué parábola podemos describirlo? Nos dice entonces que no se trata de dispersarse sobre muchos frentes. Al volver la mirada al tiempo que nos separa de la segunda sesión, agradecemos al Señor por el camino recorrido hasta ahora y por las gracias con las que lo ha bendecido, y confiamos la fase sucesiva a la intercesión de la Beata Virgen María, signo de segura esperanza y de consuelo en el camino del pueblo fiel de Dios.
Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Yo voy a hacer comentarios. Muy bien. Se merece un nuevo aplauso el cardenal. La verdad que ha sido una conferencia excelente, extraordinaria. Sé que nos encantaría comentarla y deben haber muchísimas preguntas que quizás nos puedan ayudar a la sobremesa, pero yo tengo aquí unas cosas puntuales que quiero traer, ¿verdad? Es una conferencia de vida, una conferencia de movimiento. De entrada nos dice que estamos en salida, eso me gustó, ¿verdad? Tan pronto comenzó, de entrada estamos en salida y que no importa la edad, eso me gustó mucho más. La edad es una cosa mental. Quizás quisiera plantearle, y lo dejo ahí, cardenal, y lo podemos retomar, porque tratándose de esto, de un congreso de católicos y vida pública, de esos que estamos en la vida diaria, en el de todos los días, a mí me gustaría quizás plantear que esa homilía dominical que escuchamos, los que estamos de a pie, ¿qué función tiene en esa iglesia para que no sea aburrida? Son sus palabras, cardenal. Para que no sea aburrida, sentada, pasiva y que esté en un sueño, sino, como usted cerró, que sea una iglesia dominical de estos que vamos todos los domingos a misa o todos los días para proseguir el camino, que con eso es que usted cierra. Así que quizás lo podemos retomar en la sobremesa. Claro. Muchas gracias, cardenal.